Primero que nada, agradecer al Colegio de Abogados esta invitación, a esta participación, a Diego Benavides, que es gran amigo y compañero de diferentes jornadas. Y bueno, voy a empezar a plantear un tema que quizás sea, desde mi punto de vista, uno de los temas más arduos y complicados que tiene el derecho de familia. En primer lugar, porque es un tema invisible. Nosotros dentro de un juzgado de familia en la ciudad de Buenos Aires tenemos aproximadamente 1.500 causas de procesos de determinación de la capacidad. En la ciudad de Buenos Aires somos 23 juzgados de familia, así que ustedes imaginen multiplicar esto por esos 23 juzgados. 23 causas, 1.500 causas de gente que hasta hace poco era casi invisible. Digo esto porque con el correr del tiempo las cosas, gracias a Dios o gracias a los legisladores y a la participación de los jueces y de las curadurías, ha cambiado. Por eso yo inicié, digamos, esta presentación hablando de un nuevo concepto de capacidad jurídica. Y en realidad es un concepto que va de la incapacidad absoluta al progreso en la capacidad, con la diferencia que nosotros tenemos con la capacidad progresiva que ustedes tanto conocen de los niños, niñas y adolescentes, a los cuales le hemos transmitido durante todos estos últimos años con los cambios legislativos que tienen muchas más posibilidades de tomar decisiones en su vida. A ver cómo es esto. No. Para este lado me gusta más. La ignorancia. Ah, está. ¿Cuál? Este. Perfecto, muchas gracias, Adriana. ¿Cuál es el plan? El plan que yo tengo para hoy es intentar definir a qué grupo de personas nos estamos refiriendo, cuál es el aporte que estos cambios legislativos hacen a su bienestar y, por último, proponer un modelo de procedimiento para llevar adelante estos procesos. El punto de partida es aceptar y comprender que la discapacidad es una cuestión de derechos humanos. Esto ha supuesto un cambio de paradigma que se resume en el hecho de considerar los problemas que enfrentan las personas con discapacidad como problemas de derechos humanos y que las respuestas a esos problemas deben ser elaboradas con el respeto a los valores que sustentan esos derechos, porque si no volvemos a convertirlos en invisibles. ¿Quiénes son nuestros sujetos? Yo los definiría, desde mi punto de vista, y esto es una cuestión personal, en 3 diferentes categorías. Aquellas personas con discapacidad, aquellos personas que tienen problemas de salud mental y, por último, el tema de los adultos mayores. Será porque como uno se va acercando a estas cuestiones, se pone a pensar, a ver cómo me van a tratar a mí el día que sea una adulta mayor o que tenga algún tipo de problema. ¿Y cuáles son las posibilidades? Las posibilidades se enfrentan a 3 categorías: la representación, la asistencia y la rehabilitación. Es muy diferente hablar de representación que de asistencia. Y ahora lo vamos a desarrollar un poco en la medida que nos dé el tiempo. Aquellos sujetos de derecho que por su condición necesitan que un juez determine cuáles, cómo y a través de quién ejercerán sus derechos. Fíjense, estamos hablando de gente que está imposibilitada de ejercer sus derechos y cómo va a acompañar ese juez esta ejecución de los derechos. Y digo cómo va a acompañar porque yo también coincido con lo que decían mis colegas de Argentina,
con respecto a ese juez gestor, ese juez acompañante, ese juez que participa del proceso y que no se vuelve una persona fóbica encerrada dentro de su escritorio, ¿no?, esperando que el resto del juzgado organice la situación y él lo único que hace es dictar sentencia. Por eso es importante que los jueces tengan la especialidad en el derecho de familia, porque los jueces tienen que ser acompañantes del proceso. El uso de las palabras y su significado. Fíjense que nosotros hasta hace poco hablábamos de dementes, hablábamos de sordomudos que no saben darse a entender por escrito, por lo menos en mi país, Ahora hablamos de personas con capacidad restringida, personas con incapacidad. El interesado, fíjense que cuando uno habla de una sucesión, habla del causante. Bueno, no es una mala palabra el causante, es el que causa el proceso, ¿sí? O la persona en cuyo interés se lleva a cabo el proceso. Digo, porque si yo ya a una persona la catalogo como demente, bueno, listo, me parece que de ahí en más no puedo darle casi ningún derecho. Yo les voy a transmitir acá lo que he visto leyendo los tres diferentes modelos con los cuales se desarrolla o se cataloga a las personas que nombramos anteriormente. El modelo de prescindencia. Esta persona no contribuye a las necesidades de la comunidad, lleva mensajes diabólicos, cuántas veces lo hemos pensado. Hasta una vez una trabajadora social de un juzgado me dijo, no doctora, pues yo digo, qué interesante sería tener una foto de la persona, 1500. Alguna tendríamos que reconocer. Yo tengo una foto de la persona en el expediente, la miro y digo, ay, fulanita, sí, ya me acuerdo que me dijo esto y lo otro. Bueno, me dice, ojo, porque hay mucha gente que piensa que si usted le saca una foto a esa persona, se lleva con ella el alma. Fíjense ustedes hasta dónde este concepto de la sociedad del miedo que nos produce la locura. Entonces, si yo descarto el tema de la locura y digo, esta persona tiene un problema de salud mental, estoy hablando de otra situación. Entonces, este modelo de prescindencia, como consecuencia, sus vidas no merecen la pena de ser vividas. Por lo tanto, serán objeto de caridad, sujetos de asistencia, pero obviamente derechos ninguno. Hay otros que lo ejercerán por él. El segundo modelo es el modelo rehabilitador. Está bien, hay discapacidad, esa discapacidad tiene origen científico, hay limitaciones, pero estas personas pueden ser rehabilitadas. Si estas personas son rehabilitadas, entonces sí tendrán derechos. O sea, lo paso para el lado de lo que llamaríamos la normalidad. Si se encuentran dentro de la normalidad, entonces ahí sí pueden ejercer sus derechos. Y por último, que es el modelo al cual voy a suscribir yo, es el modelo que entiende que todos los motivos que pueden llevar como consecuencia la discapacidad, la enfermedad mental, etcétera, etcétera, están dentro de un modelo social. ¿Qué es este modelo social? Bueno, la sociedad en sí misma no encuentra la manera de acoger a estas personas y estas personas con discapacidad sí pueden aportar a la sociedad en igual medida que el resto de las personas, pero siempre desde la valoración y el respeto de la diferencia. Con lo cual, este modelo se encuentra relacionado con la asunción de ciertos valores intrínsecos a los derechos humanos. Aspira a potenciar el respeto por la dignidad humana, la igualdad y la libertad personal. Les voy a contar un ejemplo que hemos tenido en nuestro juzgado. Un chico de unos 26, 27 años, cuadripléjico, ¿sí? Cuadripléjico en estado de no poder mover un solo músculo. Los padres consiguieron
porque él se expresa. Los padres me decían a mí, este chico se expresa, puede tomar decisiones. Buah, yo decía, me están diciendo, lo quieren ver bien, pero en realidad no está bien. Bueno, sí se expresa, tiene una computadora por medio de la cual él manda, como si fueran sus no sé, ideas, y esa computadora las traduce. Es un aparato que vale fortunas. Obviamente nuestro país no está en condiciones de que una obra social le pueda entregar esto. Bueno, ellos hicieron todo un esfuerzo enorme y realmente con nosotros trabaja, y ahora lo voy a explicar, el defensor, digamos que no es el defensor de menores incapaces, sino que es un defensor curador que se ocupa de la persona representándolo, y él me decía, doctora, a este chico hay que rehabilitarlo. Este chico no tiene que tener un proceso de incapacidad o de determinación de la capacidad. Bueno, estamos viendo. Yo todavía me cuesta un poquito pensar que él no necesita ayuda. Ahora les voy a contar qué es lo que yo creo como conclusión en este caso particular. Este modelo social lo que dice es que el punto de partida es que la discapacidad es una construcción y un modelo de opresión social. Apunta a la autonomía de la persona con discapacidad para decidir respecto de su propia vida, para lo cual debe eliminarse cualquier tipo de barrera a los fines de brindar una adecuada equiparación de oportunidades. La Convención de las Personas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ahí el modelo social de la discapacidad desplaza conceptos tales como deficiencia, minusvalía, impedimento, incapacidad, limitación, entre otras adjetivaciones, para dejar en claro que la discapacidad se encuentra en un entorno social que no habilita a las personas a participar en condiciones de igualdad con los demás. Esto es interesantísimo, porque que yo diga que no habilita a las personas a tener, a participar en condiciones de igualdad, no quiere decir que no las habilite a participar. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, que esta falta de igualdad igualmente tenga posibilidades de participación. Las barreras sociales son impuestas por las políticas que no integran y que marginan. Imagínense una ciudad donde no existan las rampas para cruzar las calles. Eso es el primer principio que yo tengo que tener. Una ciudad como la nuestra, Buenos Aires, donde todas las veredas están rotas. ¿Cómo hago yo para andar con una silla de ruedas por esas veredas? Y eso significa que yo tengo que dictar una sentencia que diga que esa persona es incapaz o es inhábil. Bueno, creo que hay una variedad enorme. Que esto es lo que ha ocurrido con estas convenciones, nuestra primera ley de salud mental y después la incorporación de diferentes categorías dentro de nuestro nuevo Código Civil y Comercial. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada en el año 2006 y bueno, ya sabemos cuál es el proteger, promover, asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad. Vuelvo a referir, ese es el principio general. A veces cuando nos dicen, bueno, pero la ley lo único que hace es fijar pautas y esas pautas no se cumplen. Yo creo que en parte tienen razón, pero también creo que la ley es educadora. Cuando nosotros se promulgó la ley 26061, donde se hablaba de los derechos de las niñas y adolescentes, la gente decía, eso es imposible de cumplir en nuestro país. Sin embargo, la ley pone pauta, la ley es educadora. Yo tengo una ley y esa ley la tengo que respetar, aunque sea con el paso del tiempo, hasta que vaya cambiando nuestra mentalidad. Y eso es importante. Dice el artículo 12, los Estados partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica,
Reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Hay que adoptar las medidas para poder ejercer esa capacidad jurídica a la que nos estamos refiriendo. Para ello vamos a tener que usar salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Antes se era capaz o incapaz, en el sumo inhabilitado. Por eso digo, ahora nosotros tenemos a nuestro servicio una cantidad de, digamos, posibilidad de dictar una sentencia a la carta. La sentencia a la carta que dirá cuáles son los derechos que puede ejercer por sí mismo, cuáles no, si tengo que representarlo o si tengo nada más que usar las salvaguardas necesarias. Sonamos. Ahí está. Bueno, estas asegurarán que las medidas relativas a se respeten sus derechos, su voluntad, las preferencias de las personas, controlar sus propios asuntos económicos, etcétera, etcétera. No los quiero aburrir con leerles todas estas cosas, porque igual esto queda acá en el colegio, cualquiera que lo necesite lo puede pedir. ¿Qué es la autonomía personal? Porque eso es lo que nos tenemos que preguntar. Y vamos a definirla como la capacidad que tenemos los seres humanos de decidir qué queremos hacer con nuestras vidas, de diseñar y poner en marcha nuestro propio plan vital. Sin embargo, para que esa autonomía pueda ser efectiva, para que la libertad pueda ser desarrollada, las personas debemos contar con opciones reales que muchas veces no podemos tener sin la ayuda del Estado. Esto fue escrito por Carlos Nino en el año 1989. Fíjense que decía Alberdi, que fue el que hizo las bases de nuestra Constitución, sin políticas públicas no hay Estado. Si yo no tengo plata dinero para que de alguna manera pueda desarrollar ciertas políticas públicas, no voy a tener tampoco Estado. Bueno, vamos en camino. Un poquito algo hay, otro no. Ahora yo lo que quería distinguir, de acuerdo a lo que habíamos hablado en el título de la presentación, es la capacidad progresiva y la capacidad restringida. Se advierte una tendencia a la autonomía, aunque con una diferente configuración de base, mientras que en las personas menores de edad se parte de un esquema de incapacidad que va cediendo a través de permisos dados por el ordenamiento jurídico. En el caso de las personas con capacidad restringida, el principio es la capacidad de ejercicio y las incapacidades surgen de la sentencia judicial. Por eso yo les decía que la sentencia judicial tiene y debe ser una sentencia a la carta, un menú de posibilidades. La autonomía de las personas con padecimientos, es importantísimo que nosotros partamos de la base de que la capacidad es regla, no la incapacidad. Yo inicio el proceso de incapacidad y ese proceso de incapacidad ya directamente le pongo una inhibición general de bienes, ¿verdad? Para que no pueda usar sus bienes, etc. ¿Hola? Bueno, no es así, la capacidad es la regla. ¿Qué modelo adoptamos entonces? De sustitución en la toma de decisiones, un modelo de interdicción, que es lo que teníamos antes nosotros, un modelo de apoyo en la toma de decisiones o una mezcla de ambos modelos. Que esto por ahí depende de la característica de la persona, sería lo que debemos hacer. En el proceso de interdicción, ya sabemos, y me interesó mucho esto, ¿no? Porque decía, las normas de la doctora Graciela Iglesias, las normas sobre capacidad jurídica dentro del modelo de interdicción marcan una inexorable incapacidad que implica el destierro social del sujeto. La pérdida de la subjetividad representa la muerte en vida. Fíjense, la nuda vida, la eugenesia social, cuerpos despojados de subjetividad, volcados al anonimato con derechos violados.
la persona transcurre una vida paralela al orden jurídico. La norma suspende el derecho para lograr su continuidad. Es interesante, muy interesante esto. ¿Qué era esto? Nosotros dividíamos, ¿no?, la propiedad, la nuda propiedad, aquella donde no se podía ejercer ningún derecho. Bueno, es lo mismo podría ocurrir en este modelo. El modelo de apoyo, la Real Academia Española dice aquello que sostiene, base, cosa para apoyar, auxilio, ayuda, aquello que sirve para afirmar algo que se conoce, asiento, sostén, etc. En la vida de todos, apoyo implica el poder sostener una situación cualquiera. El artículo 12 dice, los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Vuelvo a la ley 26, a la ley de salud mental. Cuando la ley de salud mental trae a la Argentina la posibilidad de que exista un apoyo, todos abrimos los ojos. Muchos no sabíamos qué significaba eso. Pero es verdad, es una palabra además usual, una palabra que yo la entiendo, no la interdicción. Cualquier persona sabe lo que significa apoyo en la vida. Mi amiga que me apoya para esto, mi marido para lo otro, mis hijos en tal cosa, ¿sí? No es necesario ser una persona con problemas de salud mental para poder necesitar de un apoyo. También en el derecho francés, en el derecho italiano, en el derecho sueco y en la Argentina una figura que se crea con esta ley de salud mental es la figura del defensor público curador. Ese defensor público curador, ustedes no saben desde mi punto de vista las maravillas que han logrado en la continuidad o el seguimiento de aquellas personas con problemas de salud mental, discapacidad, etc. Bueno, las podemos distinguir, apoyos formales, apoyos informales, apoyo formal que garantice la celebración de un acto jurídico, los otros informales podrían estar formados también por una ONG. Yo tengo un caso en el juzgado donde quien asiste, quien apoya a la persona con problemas de discapacidad física que vive en un hogar, ese hogar, la ONG, ese es el curador, digamos, y el que se ocupa de su salud permanentemente. Vuelvo a volver a los 1000 y pico de casos. Un juez no puede estar ocupándose de todas esas cosas porque no le alcanzaría el tiempo, ¿no? Tampoco el equipo que uno tiene por ahí en el juzgado. Yo cuento nada más que con 2 trabajadoras sociales. No tengo psicólogo, no tengo psiquiatra, etcétera. Cosa que, bueno, ya se reformará en algún momento. En síntesis, capacidad jurídica que incluye la capacidad de ejercicio como principio, la intervención de un equipo interdisciplinario que permita conocer la realidad total y dar respuestas que promuevan la autonomía, la adopción del modelo de apoyo para el ejercicio de la capacidad, la necesidad de dictar sentencias personalizadas indicando actos, funciones y que la sentencia esté al alcance de la comprensión de la persona para la cual uno la dicta, ¿no? Porque los jueces nos gusta mucho, los abogados en general, hablar con palabras difíciles. Y bueno, está bien, doctora, si yo sé, no sé, supongo que esta sentencia, pero ¿me puede explicar qué dice? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer, explicarle a esa persona. Y para eso es importante saber que el juez tiene que estar permanentemente en contacto con la persona. Ese juez que está en contacto con la persona, esa persona no va a necesitar demasiada explicación. ¿Por qué? Porque la sentencia la van a hacer juntos. Van a preguntarle, fulanita, ¿vos querés votar? Y bueno, sí, quiero votar. Bueno, vamos a poner en la sentencia que vos querés votar. También posibilidad de casarse, donde se los autoriza para eso, cuando en realidad tampoco sabemos si se lo debería autorizar o directamente lo podría hacer sin ninguna autorización. Por eso la sentencia.
Nuestro artículo 1 y 2 de lo que habla el Código es de que los tratados internacionales son parte de nuestra ley, por lo tanto debemos cumplirlos, y estamos, digamos, tenemos que no solo tener la intención, sino también la predisposición para hacerlo, porque nuestro país ha firmado, bueno, una cantidad de tratados internacionales que en muchas cuestiones no se cumplen en la realidad. El artículo 1 dice la finalidad de los códigos procesales, y el Código Procesal de Familia tipo que estamos proyectando en la Ciudad de Buenos Aires, dice la finalidad del proceso de familia es la efectiva operatividad de las normas del derecho sustancial. El proceso de familia debe respetar el debido proceso, es un poco, digamos, corroborar lo que se ha dicho a lo largo de todo el Congreso, pero bueno, para que ustedes vean que nosotros lo tenemos en ese Código Procesal Modelo para la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que se está tratando de armar para todo el país. El Código Civil y Comercial nuestro, que fue promulgado en el año 2015, nos propone que se parte del principio de la capacidad, implementa un sistema de apoyos que favorecen la autonomía y determina que las sentencias deben ser personalizadas, indicando actos y funciones que pueden cumplir por sí mismos aquellas personas que se han iniciado en un proceso de determinación de la capacidad y cuáles no pueden realizar por sí mismas. Y por eso volvemos al tema del apoyo o de la representación. Representación es una palabra que significa que para un acto jurídico determinado la persona no va a poder firmar por sí misma, sino que va a tener que ser representada por una persona diferente, que será su curador, que será el curador oficial, o si no, lo tendrá que hacer el juez por ella. El proceso de restricción de la capacidad en nuestro código, siendo como es un código de fondo, igual al no existir un código procesal especial para el derecho de familia, trae algunas cuestiones tales como los plazos, la entrevista personal, las medidas cautelares y la competencia. Y hablo un minuto de la competencia. Es muy importante la inmediación. El juez no puede ser que el proceso se haya iniciado en la Ciudad de Buenos Aires y la persona viva ahora a 30 kilómetros porque el instituto que le paga la obra social está en la provincia de Buenos Aires y no en la ciudad, y entonces el juez no puede ser más competente. Ese juez tiene que llevar y mandar las cosas a el juez competente y cercano a la persona, si es que vamos a cumplir con esta inmediación. Porque, bueno, a veces también esto no se cumple. Esto es lo mismo. Y también es importante que tengamos en cuenta el tema de la entrevista personal. No es lo mismo una persona que yo conozco a través de un expediente que una persona a la cual yo veo, converso y atiendo. Lo digo porque muchas veces que estas cuestiones no pasan. El juez no se acerca a visitar o la persona no es llevada al juzgado para tener la entrevista personal. El objetivo, evitar mayores dependencias o restricciones de la que el padecimiento puede generarle a la persona interesada para mantener o lograr su autonomía. Ese es el objetivo que tenemos que tener en cuenta con una reforma procesal o con la inclusión dentro de un código procesal. ¿Por qué? Porque las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y siempre en beneficio de la persona.
La intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario y esto es importantísimo. Nosotros tenemos obligatoriamente que tener, nosotros digo el derecho argentino, ¿no? El proceso, nosotros tenemos que tener un informe interdisciplinario. ¿Por qué? Porque yo como juez no puedo tener solamente el informe de mi entrevista personal. Tengo que saber cuál es el padecimiento, cómo va a evolucionar o involucionar esa enfermedad, cuáles serían. Del informe interdisciplinario yo saco las características para esa sentencia. Sé qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, puede manejar el dinero, puede salir sola a la calle, puede esto, lo otro, lo demás allá. Así que es fundamental tener este informe interdisciplinario. El tema de la asistencia letrada. Ese es un tema complicado. ¿Por qué digo que es complicado? Porque el abogado de parte, que sería el caso de la asistencia letrada, no hay que confundirlo con el curador. ¿Qué quiere decir esto? El abogado de parte va a decir qué es lo que esta persona quiere y nosotros vamos a tener que evaluar si vamos a respetar esos pedidos o no pedidos. Por ejemplo, letrados, había en nuestro país una unidad de letrados para personas que estaban internadas, donde esta persona, voy a dar el ejemplo concreto, un grado de drogadicción importante, o más bien impresionante. Entonces, llegado el momento, ellos iban, hablaban con la persona y que estaba pasado de vueltas, y decía, bueno, ¿y usted qué quiere hacer? Irme. Entonces el abogado, irme de la internación, ¿no? Ustedes saben que esa parte digamos, el proceso es durísimo mientras que está la internación, hasta que logran la desintoxicación. Bueno, entonces el abogado venía y decía, no, bueno, acá la persona me está pidiendo irse de la internación, así que usted, juez, lo que tiene que hacer es decidir tal cosa. Pero yo estoy buscando su salud, no su enfermedad. Si yo en ese momento le digo, sí, puede irse porque su abogado lo pide, fíjense que esto no es un proceso contradictorio. Este es un proceso que tiene por objetivo cuidar a la persona enferma y ver cómo podemos hacer para que esa persona tenga suficiente autonomía, como yo lo voy a poder ir ayudando para que pueda tomar sus propias decisiones. Entonces, esta es una diferencia muy grande porque es un proceso que nosotros llamamos voluntario, donde no hay una contraparte, pero a veces el Estado o las instituciones se convierten en esta contraparte, porque son los que actúan en contra de sus propios derechos. Eso es lo que nosotros como objetivo deberíamos tratar de evitar. Bueno, intentar pensar el proceso haciendo énfasis en la singularidad. Creo que esto ya, de alguna manera, ya lo dije. Y también, nosotros también tenemos como parte del procedimiento la revisión de la sentencia. Y es una duda que yo me planteo siempre, es si ese proceso de revisión de la sentencia, que según nuestro Código Civil debe realizarse cada 3 años, o cuando al juez, digamos, o cuando la persona lo necesite, si es un derecho que tiene la persona o es una cuestión judicial. Yo tengo la obligación de reconocer, mire, doctora, la verdad, ¿otra vez tengo que ir al juzgado? Y bueno, sí, tiene que venir. Bueno, porque si usted me promete que mi hijo no va a tener más problemas, yo voy. Hay que tener cuidado con la gente también. La gente le cansa el proceso, a la gente tiene que ir al otorrino, tiene que ir a la fonoaudióloga, tiene que ir a la clínica o el lugar donde pasa la persona al día. Y además venir a tribunales, que ya venir a tribunales es algo que no es cómodo. Es una autoridad que está revisando qué es lo que la familia está haciendo con respecto a este niño. Bueno, lo dejo como un planteo porque en realidad yo tampoco tengo una posición tomada. Esto no lo vamos a ver, lo voy a pasar porque ya hablamos de los defensores públicos.
Lo que sí creo que es importante, como para terminar esta exposición, es traer alguna propuesta. También soy atrevida, se ve que las argentinas somos muy atrevidas y hacemos esto. La propuesta es que la capacidad de ejercicio de la persona humana se presume aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial. Las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona. La intervención estatal tiene carácter multidisciplinario, tanto en el tratamiento como en el proceso. Fíjense que nosotros estamos corriendo la mirada, estamos poniendo la mirada en las aptitudes de la persona y no en las limitaciones a su capacidad. Eso es lo que a mí me gustaría que quedara como conclusión. ¿Qué es lo que yo puedo sacar en limpio de todo esto? Que esta persona puede hacer esto, esto, esto y esto. Bueno, estas otras cosas no. La persona tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnología adecuada. La persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada. Deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y las libertades. La persona en cuyo beneficio se realiza el proceso estará legitimada para iniciarlo, el cónyuge, bueno, los parientes y el Ministerio Público. El juez debe mantener relación directa con la persona en cuyo beneficio se realiza el proceso y el Ministerio Público y un abogado que preste asistencia a la persona deben existir para que estén presentes en todas las audiencias que se lleven a cabo con esta persona. Las notificaciones, requisitos de la presentación. Bueno, el informe, como ya les dije, es muy importante y este sería la síntesis de lo que el informe debe contener. Y por último, la sentencia, que debe precisar la extensión y el alcance de la limitación, cuáles son los actos que la persona puede realizar y cuáles no, y designar el o los apoyos, que eso es muy interesante de pensar, porque no es necesario, era antes, que exista una sola persona que lleve adelante la restricción de la capacidad del sujeto. ¿Qué sería esto? Bueno, yo he tenido casos en el juzgado donde me dicen, mire, yo me voy a ocupar del tema de salud de esta persona, yo la voy a acompañar, la voy a llevar al médico, todas esas cosas. Y otra persona, otro hermano, por ejemplo, ocuparse del tema de la representación. Yo voy a hacer, como no tengo tiempo de hacer todas estas cuestiones, yo lo que voy a hacer es representarlo en aquellos actos jurídicos que necesite que los represente. Y el juez tiene la posibilidad de entonces poder designar a una o más personas, hasta, como les decía antes, a una institución para que asista a la persona con dificultades. La revisión de la sentencia es, que me parece importante acá decir, la cuestión procesal. En nuestro país se debatió mucho si la revisión de la sentencia tenía que ser un proceso diferente al proceso de determinación de la capacidad. Yo siempre sostuve que no tenía que ser, porque si yo tengo la obligación de revisar la sentencia dentro del expediente, ¿qué necesidad tengo de iniciar de nuevo un proceso donde de nuevo la prueba, de nuevo? No, directamente en ese mismo proceso se revisa esa sentencia y se ve que esa persona ya no necesita apoyo de ningún tipo, bueno, entonces lo que va a ocurrir es que esa persona tenga una sentencia donde la rehabilite. Por último, y con esto cierro, les quiero decir, en el ámbito de la intersubjetividad es donde el reconocimiento del otro hace posible la justicia, la equidad y la solidaridad humana. Y con esto termino, muchísimas gracias.